pretende solamente analizar, hacer el seguimiento. De todas formas, vamos a ir consultando. Es hacer una retroalimentación la primera clase. Ya desde la segunda va a ser un poquito medio aburrida, pero van a ver de que la primera se complementa por un motivo principal. Dentro de lo que es el cuerpo humano, sabemos que tenemos sistemas que cumplen una función importante. Eso lo han visto en fisiología, anatomía han visto todos los componentes macro, micro que hay, las regiones y los segmentos. En la histología han visto la forma, sobre todo a nivel celular, con la función y también la parte de la estructura, cómo se forma, qué tipo de tejido, etc. Y ya llegando a lo que es la fisiología, la función, con fisiopato, que ya lo están llevando, van a ver justamente esa alteración que hay. Patología engloba todo eso. Patología engloba a la parte fisiológica, histológica, anatómica, pero de una enfermedad. Bien, casi mucho no vamos a recordar qué función cumplía, sino directamente nos vamos a enfocar cuál es la alteración de esta estructura, tanto macroscópica, por eso se ve la imagen, como microscópica. Pero dentro de esto recuerden algo, todas las estructuras tienen, dentro de lo que son justamente la lesión o la adaptación celular, tenemos atrofia, hipertrofia y lo que es justamente la hiperplasia, metaplasia, etc. Entonces son mecanismos en los cuales se van a justamente adaptar a nivel celular y a nivel macroscópico vemos que esa estructura o crece, aumenta de tamaño o disminuye. Y también tiene cambios morfológicos en relación al color, la forma, si era lisa o rugoso, la superficie, etc. Eso es lo que nosotros analizamos. Y eso es justamente lo que vamos a comprender. Y dentro de esto también se añade un anexo más, que es la clínica, la semiología. Y en la semiología, para esto ustedes ya tendrían que tener un conocimiento sólido de la terminología para poder entender justamente las manifestaciones que producen estas patologías. Pero obviamente están en primer semio 1, ¿verdad? Van a adelantar algo y va a ser complemento para su asignatura más adelante. ¿Qué es lo que vamos a ir viendo? Dentro de lo que vamos a observar, vamos a ver las glomerulopatías como primer lugar, enfermedades tubulointersticiales, vasculopatías, malformaciones congénitas, tumores renales. En todos los últimos temas que vamos a avanzar, entonces nos vamos a enfocar malformaciones, es lo primero, ya la patología, las enfermedades que se dan, y luego por tercero tenemos justamente los tumores, las neoplasias. ¿Bien? Siempre vamos a enfocarlo de esa forma. Y vamos a iniciar con malformaciones. Entonces es justamente algo que tenemos que ver. No se olviden algo. ¿Por qué me interesa saber la estructura dónde se encuentra? Porque en base a lo que es justamente la manifestación que tiene el paciente, podemos ubicarnos y saber cuál es la estructura que se compromete. ¿Dónde se encuentra el riñón? El que me dice aquisitos no es la respuesta. ¿Dónde está el riñón? Espacio retroperitoneal. Muy bien, un órgano retroperitoneal. ¿Qué significa con el término retroperitoneal? Es porque está atrás de lo que es Muy bien, el peritoneo. peritoneo está tapizado anteriormente por el peritoneo. Es fácil de entender el retroperitoneal. Pero está ubicado en la parte posterior del abdomen, tapizado en la parte anterior por peritoneo, más específico en esta región. ¿Qué región es? Aquí sí se ve. Muy bien, en la región lumbar. Teniendo en cuenta que en el riñón o en esta región también hay estructuras. ¿Cuáles son todos los componentes de las vías urinarias o el sistema urinario? ¿Quiénes lo conforman en sí? Desde el más principal, desde aquí, si quieren, desde arriba hasta abajo. ¿Quiénes lo conforman? ¿Quién es el primero? Peritoneo. Muy bien, riñón. Segundo. Ya, uretres. ¿Qué más? Muy bien, vejiga. Uretra. Bien. Ahí vamos a ir aumentando algunos anexos, como por ejemplo en el sexo masculino, la próstata, ya que la uretra atraviesa, hay un segmento prostático que justamente está ahí como otra función. En la parte femenina no tanto así, pero vamos a ir viendo algunas otras estructuras que también están a ese nivel. Dentro de esto, no solamente están los riñones en esta región, también tenemos músculos, los cuales van a justamente a proteger a esta estructura. ¿Qué más tenemos acá? Luego del riñón es uno solo cuando lo vamos a ver. En sí, la manifestación como tal, en la infección urinaria vamos a comprender que afecta todo ese sistema. Pero una patología o una enfermedad o una afección propia del riñón no lo afecta en sí tanto ni a la vejiga, ni a lo que es justamente el uretra, a menos que sea una neoplasia. Las neoplasias van a afectar a zonas vecinas. Entonces, si aquí hay un tumor, sus zonas vecinas serán los uretras, entonces va a haber tumores a nivel de lo que son justamente los uretros. Luego llegará a la vejiga. Entonces,
Eso es justamente una afección por lo que serían las neoplasias. Ahora, ya teniendo en cuenta este punto, para que, por ejemplo, este paciente presente alguna manifestación en esta región ubicada, todos sabemos que la manifestación principal es el dolor. Nadie viene porque tiene un aumento de masa, un cambio de coloración, uno que otro tal vez pueda llamar la atención, pero el motivo de consulta más frecuente es el dolor. El segundo es la fiebre, pero el primero va a ser el dolor. Viene justamente por cuadros de dolor. En este caso será un dolor en la región lumbar. ¿Bien? Para poder saber si es el riñón, también tengo que diferenciarlo con otras estructuras. La parte muscular es una. La segunda sería la columna, que también puede ser hasta una hernia de disco que podría provocar ese dolor o esa afección. Las neuropatías que también pueden provocar. ¿Eso qué significa? Que el riñón también puede ser provocado un dolor a este nivel, aparte del riñón muscular, puede ser nervioso y puede ser por la estructura ósea. Esas serían las alteraciones de dolor a este nivel. ¿Bien? Muy bien, solamente hablando de las generalidades. Entonces, si un paciente viene y les dice, me duele acá, en la parte anterior, a nivel precordial, o en la parte anterior del tórax, a nivel de lo que es justamente donde se encuentra el corazón, ¿ustedes van a pensar que el riñón está afectado? No, ¿verdad? Entonces, a eso es a lo que me voy. Que cuando me dice que viene dolor en esta región posterior, entonces probablemente los riñones están afectados. ¿Cómo podría confirmar si el riñón está afectado? ¿Qué exámenes podría utilizar? ¿Han visto alguna vez alguna exploración física para poder revisar el riñón? Aunque sí las hay, pero no son muy utilizadas. Hay una, la de Guillet, que se puede agarrar y se puede hacer como un peloteo para lo que son los riñones, para poder percibir. Si está aumentado el tamaño, también se puede percibir, porque normalmente no se palpa lo que es un riñón. No se puede palpar. Y el que pone la mano y ya. Exacto. La percusión no se puede percutir al riñón, no se percute. Lo único que podemos hacer es, primero, porque sé que está en la parte posterior, puedo mirar si aquí hay un crecimiento de una masa, tal vez con una coloración, por ejemplo, la equimosis, que puede ser que sea un traumatismo, un golpe que le haya dado a este nivel, le ha provocado un estallido, puede ser hasta eso, pero también solamente podría ser muscular. Pero hay maniobras de palpación semiológicas, 2, hasta 3 van a escuchar para poder explorarlo, pero les comento que es muy difícil. O sea, puedes tratar de explorarlo, pero en una insuficiencia renal, en una enfermedad renal crónica, el riñón está pequeñito, lo hemos visto. ¿Recuerdan esta imagen? Ya hemos dicho en la práctica que cuando es crónico va a ir disminuyendo de tamaño. Pues imagínense que el tamaño normal era difícil tocarlo, si estuviera crónico, no lo vamos a ni percibir. Entonces, casi la clínica a este punto no es exacto. No me puedo orientar. Incluso, para que vean, cuando hay dolor a este nivel, antes de pensar en el riñón, lo que más se sospecha es, si fuera mujer, infección urinaria. Si fuera varón, cálculo renal. Eso es lo que primero sospechamos. Ya en segundo lugar, podría decir ser una nefritis o una glomerulonefritis. Así sería una afección renal. Pero más antes estoy pensando en otras consecuencias. A eso es a lo que quiero llegar, ¿sí? Por la parte de la región, sobre todo ese nivel. Bien, vamos a continuar. Creo que hay que modificar su lente. Vamos a continuar, justamente nos estamos enfocando que hay estructuras entonces que van a estar a este nivel. Dentro de esto es la clínica para que justamente podamos entender y colocar diagnóstico diferencial. Bien, tenemos que averiguar muchas cosas para saber si es una afección. Por ejemplo, lo que les decía, ¿cómo sé que sí está afectado el riñón? La clínica no me va a orientar mucho. Por semio van a aprender de que el 70% les van a decir, o el 80% con la clínica, con lo que es anamnesis más examen físico, uno puede llegar al diagnóstico. Y el otro 20% correspondería a los exámenes de gabinete. Eso es verdad, en ciertas patologías sí, pero en otras, como por ejemplo a nivel del riñón, no lo es, ya que puede ser muchas causas, por lo cual tenemos que ir investigando y ayudándonos con exámenes complementarios. En este caso, ¿cómo podríamos confirmar? ¿Qué técnicas de estudios? La ecografía ya, ahora está más económica, antes te hubiera dicho no. ¿Sí? ¿Qué más?
Muy bien, exámenes de laboratorio, la química sanguínea, en el cual necesito urea, creatinina, examen de orina. Luego estará recién exámenes justamente imagenológicos, una ecografía y una tomografía que nos van a ayudar a poder justamente saber su afección. Recordando la histología un poco y brevemente, bueno, después de la parte macroscópica, saber que tiene una forma de frijol, saber que justamente dentro de lo que va a ser su corte, tiene lo que va a ser la corteza, perdón, luego tiene la médula, en el cual va a haber los pirámides, y sabemos que a nivel de la unidad funcional corresponde justamente a lo que es la nefrona, ¿verdad? Y luego vemos este segmento más. Volvemos a sacarlo, y en la octava edición mencionaba que el riñón tiene 4 compartimientos, en los cuales tienen funciones específicas. Actualmente en la décima ya no toma a esto, ya no lo separa. Incluso van a ver que en artículos actuales ya no se dice enfermedad tubular, sino directamente se dice túbulo intersticial, en uno solo ahora es. Entonces son 3 compartimientos directamente. Y esto se entiende y lo voy a explicar. Primero, la unidad principal donde va a hacer toda esa función de filtración de la sangre, que es el primer paso, es a nivel del glomérulo. El segundo paso, el cual hace el intercambio de sustancias, las que sí sirven que vayan a ingresar al cuerpo y las que no se vayan a eliminar, o a nivel celular, perdón, es el túbulo y el intersticio, ya que en el túbulo estaría el agua y los componentes iónicos, y en el intersticio estaría justamente el tejido con lo que son los desechos. Y ustedes saben que por transporte pasivo y activo, más que todo activo, hacen que entren las sustancias que se necesitan y salgan las que no se necesitan o estén en exceso. Por ejemplo, ¿qué tipo de transportador conocen activo que funcione muy bien a este nivel? Sobre todo que ingrese sustancias que sí nos sirven y elimine sustancias que estarían aumentadas. ¿Qué tipo de transportador es? Físico. Físico 1 creo que era. ¿Qué tipo de transporte activos conocen? Activo. Así. ¿Cuál? Las aguapolinas, como su nombre lo indica, son como unos túbulos por donde solamente pasa el agua. Nada más. Bombas de sodio y potasio, por ejemplo, es una. Y ahí tienen. Las cuales hacen que se elimine. ¿Cuál se elimina? ¿El potasio o el sodio? Ahí está la pregunta. ¿Qué es lo que hace? ¿Cuál saca? Por ejemplo, en el agua, hemos dicho que en la sangre, por la sangre circula todo, absolutamente todo, hormonas, desechos, etcétera, está en la sangre. El oxígeno, todos los glóbulos, todo está en la sangre. Pero lo que va a suceder es de que cuando llega a nivel del túbulo, pasa el líquido y sustancias pequeñas, como la glucosa. Y se acuerdan que había un transporte activo, que había un cotransporte del sodio por glucosa, hacía que el sodio salga y la glucosa entre. Entonces, lo mismo va a ser, porque no se orina con azúcar. Cuando se orina con azúcar es diabetes, o sea, ya llegamos. ¿Por qué se debe esto? Por un aumento de la osmolaridad. Hay mucho azúcar, lo cual hace que se tenga que eliminar. En cambio, aquí no va a haber. Lo que en condiciones normales hace que vuelva para que se genere energía. Entonces, es este otro componente. Y el último, los vasos sanguíneos. Ahí están todos los componentes de esta estructura, de este órgano. Tiene sus glomérulos para su función. Tiene la parte túbulo intersticial para la otra función que es intercambio y eliminación, y luego tiene que recibir nutrientes. ¿De dónde los recibe? A través de los vasos sanguíneos. Nada más. Esa es justamente la estructura que se tiene. De aquí ya vamos a ir viendo la afección que se va a dar. Entonces, si hay una alteración, empezará por aquí, luego afectará aquí, y otro que afecta a estos dos será este. Entonces, eso es lo principal que tenemos que recordar. Vayamos viendo nuevamente la función que tiene el riñón. Llega a filtrar justamente la sangre, 1700 litros día, y que tenemos que ver que esto se va a formar en lo que va a ser, después de esa filtración, se forma 1 litro de orina. ¿Quién llegue tarde? Bien, seguimos. Luego vamos a hablar del glomérulo ya en la parte práctica. Hemos dicho de que tenemos lo que es un glomérulo normal. Podemos ver justamente cómo respeta la parte de lo que es las células epiteliales que se tienen a este nivel. Tiene lo que es una estructura. Si bien en la histología lo que les he mostrado es la forma normal que tiene, que a veces no se entiende, pero se sabe que hay células, los puntitos son justamente células que están separadas por un pequeño espacio su intersticio.
¿Para qué? Para la función de esa estructura microscópica que tiene. Y ya les había dicho en la parte práctica de que respetan un orden. Todas las estructuras tienen un orden, donde van justamente separadas para la cual le dan esa forma. Si muchos estuvieran unidos, entonces hubiera un desorden, lo cual puede hacer que crezca o se cierre, etcétera, los espacios que normalmente tiene. Ahí está lo que es la nefrona, con todas sus funciones que hemos hablado, que justamente recordarán, por fin se tiene una arteria aferente, los cuales llegan al glomérulo, el principal, el cual va a ser la filtración. Lleva todo el agua a los túbulos y la sangre continúa, los glóbulos rojos continúan. Y en ese componente líquido que va a entrar a la parte tubular, entran los iones. ¿Cuáles van a entrar? O sea, entran micropartículas, sodio, potasio, calcio, magnesio, glucosa. Entonces todo eso está justamente a ese nivel. También los desechos van a encontrarse a ese nivel, los cuales o los hidrogeniones se encuentran acá. Y esto justamente no va a volver, el hidrogenio no se absorbe, se va a seguir eliminando. En cambio, si hay sodio, a nivel de lo que es el cuerpo, revisa las concentraciones normales, tenemos justamente los quimiorreceptores, donde ven si ese sodio está todavía en sus condiciones, o está aumentada o está disminuida. Si estará disminuida, lo que va a hacer es absorber, pero si está en exceso, lo que hará es eliminarlo. Entonces, esa es la función que tiene. Por eso es muy importante el trabajo de lo que son los riñones. Y ahí están todos los glomérulos, ahí están los cortes tubulares que tenemos, glomérulos. Cuando vamos a ver la afección que se da, normalmente podemos ver que puede ser segmentaria, un pequeño lugar, todo, una pequeña estructura, etcétera, de lo que es justamente su afección. Entonces ya vamos a llegar a ese punto. En lo que es el microscopio electrónico, lo único que está mostrando aquí es la membrana basal y los porocitos. Y dentro de esos porocitos, miren cómo están sus espacios. Significa que por aquí pasa el agua y por ahí pasan los iones o las micropartículas. No va a pasar sustancias grandes. ¿Cuáles son los ejemplos? Uno es la sangre o el glóbulo rojo, perdón, y otro, las proteínas, sobre todo la albumina. Entonces no pasa, no va a pasar por aquí. Pero, ¿qué sucede en su afección? Hace que se destruya, esto se destruye, se descama, se sale y va a quedar como un hueco, lo cual esa sustancia grande o esa partícula grande va a poder pasar. Entonces, eso es lo que va a suceder. Muy bien. ¿Cuáles son entonces las estructuras que forman parte del riñón? Glomérulo, túbulos renales, intersticio y los vasos sanguíneos. ¿Bien? Lo cual significa que vamos a tener enfermedades, alteraciones patológicas a nivel del glomérulo, túbulo intersticial, que uno solo, ya no es separado, y vascular. La vascular ya lo conocen, casi lo vamos a mencionar muy poco, porque la vascular, ¿cuál es la alteración de los vasos sanguíneos? La arteriosclerosis, y eso se repite en todo lado, así que ya la conocen, solamente la vamos a mencionar. Ya les había dicho que las manifestaciones clínicas que van a presentar, normalmente hay signos y síntomas que van a tener diferente presentación, lo cual nos orienta a que tiene una afección a nivel del riñón. Se divide directamente, se toma síndrome renal, incluso si en algún momento dudan, pero saben que el paciente está orinando mucho de algún color, no sabe si es síndrome nefrítico o síndrome nefrótico porque te falta información, lo que puedes colocar es síndrome renal, nada más. O puedes colocar enfermedad renal en estudio, o puedes colocar, no puedes colocar insuficiencia renal porque todavía no sabemos, se puede colocar enfermedad renal en estudio. Eso cuando no tengan toda la información. Pero si tienes laboratorios y tienes la clínica, ya puedes decir si es síndrome nefrítico o es síndrome nefrótico. Ya lo hemos visto esto en la práctica, pero ahora lo van a entender mejor. Bien, en las manifestaciones entonces, síndrome nefrítico. El paciente presenta edema leve, hipertensión, tiene lo que es hematuria y tiene proteinuria débil. Entonces tiene 4 cosas. ¿Listo? Síndrome nefrótico, tiene un edema generalizado, tiene lo que va a ser justamente la parte de proteinuria, presencia de proteínas en la orina elevadas, muy marcada, va a tener lo que es la parte de la presión arterial, aquí ya no tiene, entonces tiene anuria, ya no hay orina, aquí todavía orina, aquí ya no hay orina, hay anuria. Luego, ¿qué más presenta? Alteraciones a nivel de lo que es justamente la sangre. Si ha empezado a orinar bastante albumina, el hígado tiene que trabajar,
tiene que volver a formar albumina porque se necesita en el cuerpo, para la presión hidrostática se necesita. Entonces, ¿qué es lo que va a hacer? Lo que va a hacer es formar y a nivel de la sangre la albumina disminuye y empiezan a aumentar las concentraciones de triglicéridos y colesterol. Ahorita les voy a mostrar todas esas definiciones. Eso es en breve lo que sucede. Luego, ¿qué más hay a nivel de los laboratorios? La azoemia se entiende como a la elevación de la concentración del nitrógeno ureico en la sangre, conocido como BUN. En condiciones normales es hasta 20 y luego esto empieza a aumentar. Por eso tienen que saber ahora que los laboratorios, los parámetros que se les dan, ya las tienen que empezar a, no sé si es el término correcto, pero a memorizar. Yo les aconsejaría que se saquen con unas tablitas de todos los laboratorios generales que uno tiene que conocer. ¿Sí o sí? Tienes que saber cuánto es el valor de la hemoglobina normal, sexo masculino o femenino. Tienes que saber cuánto es el valor normal de los linfocitos. Tienes que saber cuánto es el valor normal de la urea y la creatinina, de los triglicéridos, del colesterol, de las plaquetas, para cuando les den ustedes sepan interpretar. Si está elevado esto más la clínica que tiene, puede ser que sea esto. Porque para saber si es síndrome nefrítico o nefrótico, clínica y laboratorio se visten. No necesitas otros exámenes más. Y en cualquier hospital, el laboratorio lo tienes. Así que tienen que conocerlos. Y tenemos otro más, lo que es justamente la proteinuria o lo que va a ser la hematuria. ¿Sí? Una pregunta. En la clase de ayer usted indicó de que en el síndrome nefrótico es que se notaba más marcado lo que era la hematuria. Sí, pero a un inicio, luego desaparece. Ahorita vamos a ver la definición. Espera un rato. Vamos a llegar a ese punto. Azoemia, antes de ver, vamos aquí. Aquí está. Entonces, veamos. ¿Ustedes ven o no ven? No. Vamos a cambiar de audio. Normalmente se nota. Bueno, les voy a leer. El síndrome nefrítico, dice, es una enfermedad glomerular denominado, ahí está, nefrítico, por hematuria de inicio. ¿Bien? Eso era lo que hemos dicho en la parte práctica. Está iniciando, puede ser solamente hematuria microscópica, que no se note, o sea, que solamente se vea en el laboratorio. Luego dice proteinuria leve. Entonces las proteínas están elevadas, pero si el valor es hasta 1, perdón, el valor no tiene que haber. 0.2, si no estoy mal, es el valor normal que pueda presentar por la ingesta de alimentos, ricas en proteínas, y con mayor exceso, pero si está levemente elevado llegará hasta 1, no va a ser más. Por eso dice leve. Luego dice la presentación o el aumento de la hipertensión arterial, que también va a ser leve justamente este nivel. Bien, esa es la presentación clásica de las glomerulonefritis, sobre todo estreptocócica. Entonces, todas las glomerulonefritis infecciosas o por estreptococo, su presentación es síndrome nefrítico. ¿Y qué tiene un síndrome nefrítico? Tiene lo que es una hematuria de inicio o leve, tiene lo que es un aumento de la presión arterial leve y una proteinuria leve, nada más. Vámonos a síndrome nefrótico. Esto ya es una enfermedad que se va a glomerular, que se caracteriza por una proteinuria importante. Aquí es lo que se marca más. Al inicio, si ustedes entienden, dice proteinuria, significa que hay presencia de proteínas en la orina. La hematuria también va a estar presente, pero es de inicio, porque luego el edema se va a presentar porque ya no orina. Y esto voy a adelantar un rato para que puedan entender. Aquí, solamente aquí. Cuando es el nefrítico, la lesión que se da a este nivel, lo que hace es que permite que luego el glóbulo rojo pase acá, por lo cual aparece la sangre en lo que es en la orina y también las proteínas. Lo conocemos como síndrome nefrítico. Pero cuando se destruye todo y empieza justamente a afectar, empieza a pasar más proteínas y también de inicio pasa la sangre. Pero esto que se ha destruido tiene que llegar a algún lado, lo tenemos que eliminar. No se olviden que de aquí del glomérulo, lo que le sigue, ¿qué es? El túbulo. Y los túbulos son más pequeños. Esto que se descama es como una costra. Si se descama, es un cuerpo extraño, es un objeto en el cual tiene que llegar a algún lado. Y llega a los túbulos y se tapa, se ocluye. Eso está a nivel túbulo intersticial. Lo que pasa es que tendríamos que mostrarles más para que puedan ver y entender justamente esa parte. Y lo vamos a hacer parte, no sé.
aquí está. Este ya es túbulo intersticial. Ahí está, miren. El glomérulo afectado, fíjense cómo todo lo que se ha caído ha llegado a obstruir. Si el túbulo se obstruye, ya no hay formación de orina. Y por ende, lo que es justamente esto que va a pasar, el cuerpo se empieza a llenar de agua, porque ya no elimina. Bien, aquí está esta imagen clásica después de lo que sucede para que se pueda entender. ¿Bien? Nada más, obviamente solamente quería mostrarles eso para que puedan comprender por qué luego hay anuria. Porque si estamos hablando que el glomérulo lo único que hacía es filtrar, pero al dañarse el glomérulo se rompe y más bien pasan la sangre y pasan proteínas, que normalmente no pasaban porque eran sustancias grandes. ¿Y qué pasa con esos pedazos que se han lesionado, que se han destruido o que se han descamado? Llegan a los túbulos y se obstruyen. Y cuando se obstruye, ya no pasa el agua. Entonces el cuerpo se empieza a llenar de desechos y de agua, lo cual justamente luego se interpreta en la clínica como edema o anasarca, que es un edema generalizado. Bien, perfecto. Entonces estamos justamente en lo que es las definiciones de las lesiones que se van a dar a ese nivel. Antes de ir a la siguiente, vamos a ver justamente las otras. Hay lo que es la parte de la hiperazoemia. Creo que se está empujando, por eso. Ahí está. Otra vez está muy lejos. Sí, creo que sí, por eso es. Vamos a colocarla más acá. Yo sí ahí veo. ¿Ves? Sí. Así se ve mejor. Ya. Entonces, dentro de lo que es justamente la parte de la hiperazoemia, cuando hablamos de hiperazoemia, lo que pasa es lo siguiente. Al haber, hemos dicho de que es el nitrógeno ureico en sangre aumentado, ¿bien? La urea está aumentada. Por eso es el término hiperazoemia. Pero, ¿qué pasa a nivel del riñón? Se entiende que por qué está aumentando esa urea a nivel de lo que es la sangre, porque ya no puede filtrar. La tasa de filtración está disminuida, por eso una flecha hacia abajo. La creatinina y la urea, ¿cómo están? Elevadas, aumentadas. Aquí está la urea y aquí está la creatinina, elevada. Eso se conoce como hiperazoemia. ¿Bien? ¿La urea qué es? La urea se sabe que es un fracaso de la función de la excreción del riñón, porque el riñón tiene que eliminar los desechos. ¿Y cuáles son los desechos? La urea y la creatinina. ¿Y qué va a hacer la uremia? Es aumento de la urea en la sangre. Entonces va a aumentar sus concentraciones porque el riñón ya no cumple su función, sobre todo excretor. Listo, hemos hablado de lo que serían las manifestaciones. Dentro de lo que son las manifestaciones, vamos a tener la insuficiencia renal aguda, crónica y la nefrolitosis. La aguda ya hemos hablado de cómo es esa presentación. Entonces va a ser justamente una presentación de inicio en el cual lo que va a dar la manifestación es una oliguria o anuria. La crónica ya se va a caracterizar sobre todo por signos de uremia prolongados. Bien, sabemos que en el cuerpo va a haber lo que es la parte de una adaptación, en el cual se va a modificar ese tejido que tiene, se vuelve fibroso, y el riñón tiene varios componentes glomerulares que van a seguir cumpliendo esa función. Pero no solamente va a afectar al riñón, va a afectar otros componentes, otros órganos, esa prolongación de urea en la sangre. ¿Bien? Y ahí es una insuficiencia renal crónica, el riñón ya no sirve, y obviamente ya no va justamente a filtrar y tampoco va a eliminar lo que son los desechos. En la aguda va a tener lo que es una disminución de la función de eliminación y de filtración con lo que se conoce como oliguria. La oliguria es justamente una disminución de la orina de 500 cc. ¿Bien? Eso es justamente la forma. Eso es oliguria, disminución menor a 500. Anuria, cuando ya no se presenta nada más ese nivel. Recién con eso podemos entrar a lo que va a ser las glomerulopatías. Sabemos que el glomérulo era la primera estructura con esa función de filtración, ¿bien? Ante lo que es justamente la sangre. Perfecto. Todas las alteraciones inflamatorias, porque son glomerulonefritis, ese es el término que se va a dar justamente a esta afección. El término itis, ¿qué hace? Inflamación, ¿verdad?
Entonces, todo lo que sucede es una inflamación. Que dentro de esto, la causa, la principal causa, ojo con esto, la principal causa se debe a los inmunocomplejos, que es justamente al sistema inmunológico. ¿Qué hacía el sistema inmunológico en condiciones normales? ¿Qué hace? Protección. Muy bien, es una defensa. Pero, ¿qué pasa cuando hay una alteración? Puede ser genética, se ha demostrado que hay factores genéticos que van justamente a provocar una alteración en los receptores y hacen que estos anticuerpos luego lleguen al cuerpo y los reconozcan a esa parte de esa estructura como algo extraño. Eso pasa en la artritis. La artritis es justamente una enfermedad inmunológica. Las defensas del cuerpo lo que están haciendo es destruir a nivel de las articulaciones, los componentes de la articulación los destruyen. Y es lo mismo. Entonces, lo que está pasando aquí es que el glomérulo está atacado por estos mecanismos inmunitarios de lo que son justamente en estos pacientes en los cuales las inmunoglobulinas con el complemento van a destruir la pared, la membrana o al glomérulo como tal. ¿Qué más? Dice que el 70% de los pacientes se encuentran con depósitos globulares de inmunoglobulinas con varios componentes del complemento. Ustedes recién están llevando inmuno, así que van a saber cuáles son estos sistemas de complemento y van a entender justamente la función que tienen y toda esa función que les van a mencionar ataca lo que es justamente el glomérulo. En la morfología, en el estudio macroscópico histológico, no se va a poder observar mucho. O sea, se ve la parte de la lesión, pero eso no nos dice que es una glomerulonefritis, eso puede ser otra lesión. Vamos a tener que usar la histología, sobre todo la inmunofluorescencia es clave. La inmunofluorescencia corresponde a esta lesión. Esta es la inmunofluorescencia. Lo que está pintado es el glomérulo. Si se dan cuenta de esa estructura que veíamos con sus componentes, ahí está. ¿Y a qué se debe? Se le coloca lo que es una detención y empieza justamente a dar este color verde que ustedes observan, esos puntos que se ven, son los inmunocompletos. Si le colocas la parte de lo que va a ser el medio de detención, le pones al microscopio y no se observa nada de esto, entonces no es una afección por lo que son los inmunocompletos. ¿Bien? Pero entiendan algo, las enfermedades glomerulares, la principal causa es justamente las afecciones por el sistema inmunitario. Esa es la principal. Por eso dice, el mecanismo inmunitario, sobre todo para las glomerulonefritis primarias. Van a escuchar mucho hablar cuando vean de cualquier enfermedad, les van a decir, ¿es de causa primaria o es de causa secundaria? ¿Cuándo hablamos de causa primaria? Cuando es propia de la estructura, propia del órgano como tal. ¿Cuándo hablamos de secundaria? Cuando es otra la estructura que afecta a esta. Un ejemplo, la diabetes. La diabetes, hay la nefropatía, es una nefropatía diabética, significa que la diabetes está afectando al riñón. Pero, ¿dónde es la afección de la diabetes? ¿Dónde está lesionado? ¿Cuál es el órgano que llama? El páncreas. Y no tiene nada de relación con lo que es el riñón. ¿Se dan cuenta? Pero su afección provoca lo que es justamente una enfermedad o una lesión a nivel de lo que son los riñones. Eso se conoce como secundaria, ¿bien? El lupus es justamente una enfermedad sistémica, inmunológica, en la cual está afectando a lo que son los riñones, es secundaria. Eso es muy importante. Normalmente en el libro van a encontrar un cuadrito donde dice causas primarias y causas secundarias. Siempre está en todas las patologías esos cuadros para que puedan entender. Ya hemos visto, ya lo conocemos a las anteriores, el glomérulo, ya sabemos cómo es su membrana, cuál es su función. Hemos visto la parte histológica, en la práctica igual. Y ahora sí veamos un poquito de lo que son justamente las presentaciones histológicas que va a tener. Esa glomerulopatía va a ser entonces un conjunto de enfermedades que se van a caracterizar ¿por qué? Por tener estas cuatro manifestaciones: hipercelularidad, engrosamiento de la membrana basal, yanquinosis y esclerosis, y la lesión como tal. La hipercelularidad significa aumento de las células. Volvemos a esta imagen. En esta imagen, miren este orden: célula, 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 célula. ¿Bien? La hipercelularidad, ¿qué significaría? Célula aquí, célula aquí, célula aquí, célula aquí, célula aquí. Pero no es solamente esta, sino son varias. ¿Qué es lo que pasa en una inflamación a nivel de la histología? ¿Quiénes son los mediadores de la inflamación?
¿Quiénes son? No me digan que no han hablado de inflamación. Sí, hablamos. ¿Cuál? Ya, las citocinas, muy bien. ¿Y estas citocinas a quiénes se llaman? Macrófagos. Muy bien, macrófagos. ¿Quiénes más? Los linfocitos. Linfocitos. ¿Son células o no son células? Sí. Ah, entonces lo que hacen es que aquí se vienen todas esas células. Eso es lo que pasa. Lo que está pasando es una reacción inflamatoria en el cual aquí en este corte, luego hay otro de otros colores están, que son las células blancas, los cuales, a eso se llama hipercelularidad, que va a haber varias células, pero no solamente son las del riñón, sino son los linfocitos, van a estar los macrófagos, etc. Bien, eso es hipercelularidad. Creo que engrosamiento no hay donde repetir, es una doble capa, va a aumentar el tamaño, se va a engrosar la membrana. Ya adenomiosis y esclerosis, la esclerosis ya lo conocemos, empieza a tapizarlo, lo cual recubre a lo que va a ser la membrana, y obviamente con esto no va a permitir lo que es la parte de eso, sobre todo el paso de agua, ¿no? Entonces eso es lo que pasa. Y la lesión, en la lesión se refiere dónde es focal, es global, es segmentaria, es un pequeño lugar, es una región de lo que está afectado a nivel del riñón. ¿Bien? Dentro de lo que sería entonces la patogenia, ahí tenemos a las células endoteliales, todo esto como está. Fíjense acá, es una imagen tridimensional. Esto es clave. Si esto me entienden, van a entender todo lo que son glomerulopatías. Si esto no entienden y se siguen durmiendo, pues ahí va. Aquí está lo que es la membrana y aquí hay un glóbulo rojo para que se pueda entender. Ahora fíjense acá, está como unos pequeños huequitos. Espérenme un minuto. Muy bien, les he dicho que aquí está lo normal, aquí se ven los huecos, ahí está la lesión. Ahora, para que entiendan qué es lo que sucede. Ese corte de esa lesión que se observa de forma tridimensional han puesto estas tres cosas para que puedan entender. Primero, por la sangre circula todo lo que hemos mencionado. Las inmunoglobulinas están en la sangre, entonces estaban viniendo por acá. Tal vez el ejemplo más común es el infeccioso, para que puedan entender. ¿Qué es lo que pasa cuando uno se enferma, por ejemplo, de una faringitis? Primero, de entrada necesitamos los medicamentos. A veces se puede remitir el cuadro, ¿verdad? ¿Y eso a qué se debe? A nuestro sistema inmunológico, que lo está combatiendo. Y esto lo que hace es que el sistema inmunológico, a nivel de la sangre, para que pueda llegar a este segmento, desde el corazón, desde lo que son justamente la parte de los órganos linfáticos, van a generar estos inmunocomplejos, llega a la sangre y circula. Y en algún momento va a pasar por el riñón. Y aquí están pasando. Y miren, aquí están estos inmunocomplejos, que su función principal era llegar aquí arriba. Pero en el camino, tal vez ya una pequeña parte ya llegó, pero los otros llegan aquí al glomérulo y se fijan en la parte de la membrana y ven que es algo extraño para ellos. Lo cual, miren cómo se pegan. Se están pegando justamente a ellos, se están uniendo y aquí miren cómo empieza a descamar, empieza a perderse justamente parte de la estructura. Eso es lo que hace, eso es lo que pasa a nivel de lo que es el segmento. Entonces, lo que va a hacer es, dentro de lo que va a ser la parte de su lesión, los depósitos de inmunocomplejos se adhieren a la membrana. Después lo que van a hacer es justamente que esos antígenos vayan a lesionar lo que es la parte de la membrana y como ya está lesionado provoca la nefritis como tal por inmunocomplejos con los cuales empiezan a pasar las proteínas del glóbulo. Y ahí están los inmunocomplejos que ya lo hemos visto. ¿Bien? Esta es la tablita que está en el libro donde les dice cuáles son las glomerulopatías primarias, cuáles son las secundarias, cuáles son las hereditarias, que incluso hay las hereditarias. Es muy fácil, si les pongo en el examen, ojo que se pone sí o sí, esto siempre se pregunta, hasta para los que van a ir a Brasil es una pregunta típica, ya que tienes que entender que toda la estructura primaria, todo lo que es glomerulonefritis tipo A, tipo B, membrana proliferativa, rápidamente progresiva, y estamos diciendo que es glomerulonefritis en el nombre, es riñón y es primaria. La diabetes hemos dicho de que su órgano blanco era otro lugar, pero está afectando al riñón, y es secundaria. El lupus igual, la amiloidosis, va a estar lo que son justamente la púrpura, también las intoxicaciones corresponderían como secundarias, no son primarias. ¿Bien? Ahí está nuevamente la definición de lo que eran los síndromes que hemos mencionado, y aquí les he colocado con un laboratorio para que puedan entender. Cuando hablamos de síndrome nefrítico, hemos dicho de que la presencia de proteínas era leve. Les voy a dar un valor menor de 3, ¿listo?
Cuando ese valor es mayor de 3.5 es nefrótico. Listo, no necesitas nada más. Con eso ya lo tienes todo. Otra vez el ejemplo desde el inicio. Aquí está lo que ustedes van a aprender en inmunología. Aquí está todo lo que sería la parte del sistema linfocitario o el sistema inmunológico, macrófagos, plaquetas, linfocitos, los cuales obviamente ¿qué provocan? Fagocitan, esa es su acción, destruir. Pero ¿cómo lo destruyen? A través de sus inmunocomplejos, que lo que hace es que es un receptor, va, se une, llega a la célula blanca, lo destruye. Eso es lo que justamente pasa a nivel celular. Bien, palabras muy sencillas. Y es lo que sucede aquí. Aquí están los porocitos, donde se adhieren, miren cómo se adhieren aquí lo que serían los inmunocomplejos, y luego los descargan, se provoca una lesión de la mitad. Y ya está. Muy bien, síndrome nefrítico. Dentro de lo que era la causa del síndrome nefrítico, ahí podemos volver a mencionar cuáles serían afecciones sistémicas que pueden provocar, y esto es lo que ustedes tienen que aprender. ¿Sí? En el libro está con esas tablitas, la primera que les he mostrado es la misma, hay otra tabla que es idéntica a esta, donde les dice quiénes son causas primarias de síndrome nefrítico y quiénes son causas secundarias. Igual lo voy a volver a repetir en cada uno de estos, pero por ejemplo, la más común de nefrítico es la postinfecciosa o postestreptocócica. Esa es la más común. ¿Listo? Luego van a entender a qué me refiero con postinfecciosa o postestreptocócica. Dentro de su aparición clínica, hematuria, oliguria, daño renal con una afección de la tasa glomerular y obviamente tiene lo que es un edema e hipertensión. Veamos todo lo que sucede. Aquí tenemos dos procesos fisiopatológicos de lo que se da. Este es en condiciones de una enfermedad inmunológica y este es de una infección. Cuando el sistema inmunológico está mal, sobre todo en los niños, por ejemplo, puede ser, el proceso causal es simplemente porque el sistema inmunológico está aumentando lo que serían sus defensas, los cuales son desencadenados por una inflamación. En esa inflamación, ¿qué va a provocar? Obstrucción de la luz capilar. ¿Con qué? Con una disminución del filtrado glomerular. ¿Qué es lo que pasa aquí? Como se ha descamado, está tapando lo que es el túbulo, ya me está formando mucha orina. ¿Cómo se conocía? Oliguria. Pero al mismo tiempo, en la parte osmolar, lo que pasa es que aumenta esto, la parte osmolar, también aumenta el agua porque no está eliminando. Entonces, ¿qué va a provocar? Edema. A nivel de los vasos sanguíneos, está aumentando el volumen. En otras palabras, estira, y esto ustedes lo han visto en cardio o en fisiología cardíaca para que puedan recordar. Si se estira la aurícula, ¿qué pasaba? Era más fuerte la fuerza de contracción. ¿Sinónimo de qué? De que aumentaba la presión. Por eso, como el volumen aumenta, estira los vasos, va a haber aumento de la resistencia vascular y se traduce como hipertensión arterial. Eso es lo que sucede en la fisiopatía, es sencillo. Todo esto, lo mismo con una infección. Es lo mismo que solamente recuerdan que aquí hay un microorganismo que está provocando esta afección. Bien, sobre todo es el estreptococo. Por eso, dentro de las causas más comunes que se llega a dar las insuficiencias renales, sobre todo en niños, es después de un cuadro global. Por eso si un niño se enferma, sobre todo de 8 años o menores a 8 años, y tiene un cuadro de una faringoamigdalitis y no se sana de este cuadro, puede llegar a afectar sus riñones. Y aquí ya te dicen cómo se ha desencadenado. Bien, entonces por eso es muy importante. Ahora otra cosa, otro detalle. Si hemos dicho que es por una reacción inmunitaria, significa que cuando nosotros nos colocamos las vacunas también puede provocar. ¿Por qué no? Porque la vacuna, ¿qué es? Es presentarnos a un microorganismo, ¿para qué? Para que se vaya justamente a formar anticuerpos. Esa es la idea de la vacuna. ¿Cuántos se han hecho colocar la vacuna Johnson & Johnson? Uno. ¿Cuántas veces? ¿Solo una? Por eso están vivos. Los que se han hecho colocar 2 o la tercera, desde la segunda ya se ha contraindicado la Johnson & Johnson, ha salido del mercado. Ha aparecido lo que era la AstraZeneca, la Pfizer, pero la Johnson & Johnson, ¿cuál era su complicación? Si ustedes quieren averiguar, busquen complicación de la Johnson & Johnson, ahí está, insuficiencia renal, una glomerulopatía. ¿Y a qué se debía? A hacerse colocar, provocar anticuerpos, y esos anticuerpos atacaban a la vida. Por eso había un grupo de personas, profesionales de salud, que estaban en contra, precisamente porque no había todavía mucha evidencia, mucho estudio
para saber justamente cómo tiene que reaccionar y estaba provocando unos efectos secundarios catastróficos porque está afectando al riñón. Ya ha habido un grupo de personas que han llegado a tener una insuficiencia renal. Y si una persona tiene insuficiencia renal, estamos hablando de diálisis. Y eso ya es para toda la vida. Y esas personas, por eso se averiguan, investigan, les han dado ¿cómo sería? Una retribución económica muy grande por esa complicación. Ya sale del mercado. Y por eso lo hemos cambiado. En nuestro esquema que teníamos, hemos modificado. La gran mayoría estaban con lo que era justamente la AFA o la AstraZeneca. Entonces, por eso es importante conocer justamente la afección que se provoca. En los niños, de cada 1000 niños vacunados, uno es el que tiene esta afección, que puede tener justamente esta complicación. Entonces, se debe a otros factores más, la genética, factores ambientales, como lo hemos mencionado, que también pueden ser que desencadenen o ayuden a que se pueda desarrollar una glomerulopatia. El nefrótico ya va a ser un aumento mayor de la permeabilidad de la pared, lo cual justamente, ¿qué provoca? Aquí está, miren, demasiada proteína en la orina, 1, 2, muy poca proteína en la sangre. Ahí están los términos. Ojo, esto es pregunta del examen en clase. Por dos motivos principales. Les pregunto en el examen y les digo, a ver si me entienden. Son características del síndrome nefrótico, y les pongo ahí, excepto les pongo. Les estoy poniendo una proteinuria, les puedo poner incluso proteinuria de 3.5, no he dicho que sí, arriba de 3.5 ya es nefrótico. Luego les pongo, les puedo poner una hipoproteinemia, estaría bien porque la proteína están bajas en la sangre. Les pongo hipolipidemia, no, porque les he dicho que los lípidos aumentan, es hiperlipidemia, ¿bien? Entonces los valores del colesterol, los valores de triglicéridos están elevados en un síndrome nefrótico. Por eso los laboratorios son importantes. Si en el laboratorio su colesterol, su triglicérido están bajos y su proteína es 2.5 o llega a 3 y hay reporte de glóbulos rojos en la sangre, es nefrítico, está fácil, se dan cuenta. Entonces, por eso es que los laboratorios sí son importantes para saber si es síndrome nefrítico o no. Muy bien. Con esto ya podemos mencionar que su afectación entonces puede ser difusa, o sea, puede ser acá, en otro lado, puede ser segmentaria, puede ser generalizada, justamente en varios de esos lugares. ¿Cómo es la evolución de la enfermedad? Pero para hablar de la evolución, ¿de qué creen que depende? En otras palabras, para que el cuadro se agrave o se restaure, ¿de qué cosas dependerá? Depende de la edad, sí. Si es niño, ¿creen que es más comprometido o menos comprometido? Más, claro. Si es un anciano, también. Si es un adulto, menos. ¿Por qué sería tanto? Tendría que haber otros factores. La genética, sí, ya les había dicho incluso en la práctica, si hay algunas razas que son más susceptibles a ciertas patologías. Luego está la presencia del anticuerpo que justamente siga circulando. Luego se debe también a lo que va a ser la naturaleza y en base a lo que sería la gravedad de la lesión. Dentro de lo que es la lesión del glomérulo, ¿qué le va a seguir? El túbulo, lesión túbulo intersticial. Luego, ¿qué le va a seguir? La isquemia. Y luego llega lo que es justamente una inflamación crónica y la proteinuria que se da. Eso es la fisiopatología que hemos mencionado. No se preocupen tanto por sacar los futuros, voy a pasar las días. Pero todo está en el libro igual, ¿bien? Solamente quiero que atiendan. Entonces, no se preocupen por eso, les voy a pasar. Si es que alguien tendrá el espacio cerrado. Si es que me han agregado al grupo, el espacio. Bien, aquí está lo que es la función. Este cuadrito, cuando lleven medicina interna y lleguen a nefro, este cuadrito les va a hacer sufrir mucho, ya que aquí estamos hablando de forma general. Pero cuando vean nefro, tienen que recordar nuevamente fisio, porque en fisio ustedes sabían que aquí había células con funciones de transportar de acá hacia adentro y de acá hacia afuera. ¿Cuáles eran los que salían? ¿Cuáles eran los que entraban? Ahorita lo estamos hablando de forma general. Estamos diciendo de que se lesiona a este nivel, lo cual hace que aquí se llene de más sustancias, los cuales no van a permitir el paso, incluso se obstruyen. Pero cuando lleguen a nefro, van a tener que ustedes decir, aparte, las sustancias que estaban aquí en condiciones que estaban aumentadas, un ejemplo, la glucosa, y en la sangre está disminuida, lo que tienen que hacer es entrar la glucosa. ¿Quién era la célula o cuál es el tipo de transporte que emitía esa glucosa? Eso va a salir nefro.
Eso, por ejemplo, pero eso va a ser ahorita no. A nosotros lo que nos interesa es más superficial. Solamente se lesionó y ya no cumple esa función del susto. Nada. En nefro sí les van a volver a recordar esto y eso sí es más pesado. Bueno, dentro de lo que serían las enfermedades, vamos a entrar recién a lo que serían primarias. Las secundarias solamente las vamos a mencionar cuáles son y cómo afectan. Y también tenemos los trastornos hereditarios. ¿Bien? Dentro de esos trastornos hereditarios vamos a hablar del síndrome de Alport, vamos a hablar de la enfermedad de Fabry. Muy bien, vamos a iniciar con lo que es la parte de las glomerulopatías membranosas. Solamente aquí vamos a quedar. Bien. Dentro de lo que es la glomerulopatía membranosa, se caracteriza, ojo, por un engrosamiento difuso de la pared de los capilares glomerulares. El día de ayer, el caso clínico, ¿cuál era la respuesta? Membranosa. Ahí está la respuesta. Ahora saben por qué primero debería haber sido tal vez la teoría para la práctica. Pero aún se complementa, ya que vamos a analizar lo que hemos hecho y lo vamos a ir revisando. A mi punto de vista, no lo veo mal, lo podemos todavía complementar. Entonces, en el reporte, ¿dónde llega esto? ¿Cómo puedo decir que es membranosa solamente con la biopsia? Eso es clave. En otras palabras, mi diagnóstico principal, van a ver que en los hospitales el único diagnóstico que ustedes van a poder dar es el sindrómico, nada más. O es nefrítico o es nefrótico, no podemos dar nada más. Para dar las glomerulopatías, ¿qué necesito? Histología, necesito ver. Y ahí me va a decir, está engrosada la pared y aparte hay acúmulo de material denso dentro de la membrana, entonces es una membranosa. Pero me puede ayudar ciertas condiciones, sí, como cuál. Se debe a las membranosas secundarias, por ejemplo, a ingesta de AINES. En el caso clínico, ¿qué era? Era un paciente que tenía una lumbalgia que estaba tomando ibuprofeno y el AINES. ¿Se dan cuenta que está? De aquí sale que era una glomerulopatía membranosa secundaria. Así se llega al diagnóstico. Por eso es el estudio es largo. Para tener un paciente, para terminar de tratarlo y tener un diagnóstico definitivo, lo mínimo que necesitas es 7 a 10 días. Antes no puedes. Porque si vas a hacer hasta un cultivo, el cultivo en cuánto tiempo sale, 5 a 7 días, para que ya tengas un diagnóstico. Luego le vas a pedir tal vez otros exámenes, inmunofluorescencia, la parte de la biopsia. En la biopsia le sacarán un pedazo, luego irá a estudiar en 1 o 2 días recién te van a dar el reporte. Es por eso que se demora bastante el estudio de lo que es un paciente. Bien, bueno, hasta aquí vamos a quedar. Hagan una lista, por favor, porque